vamos a dar una definición de la RAE de monarquía. La monarquía es una organización del Estado en la que la jefatura y representación supremas son ejercidas por una persona que, a título de rey, ha recibido el poder por hereditaria y puede transmitirlo del mismo modo. Y eso es lo que hoy día queremos compartir con ustedes, reinas, reyes. Ahí está el príncipe Felipe, hoy día rey de España. ¿Cómo se originan las monarquías? ¿Quién mantiene las monarquías? ¿Por qué algunas sí y otras no? ¿Cómo sacan los recursos para que estas funcionen y se financien? Son muchas las preguntas. Muchísimas, y me imagino que ustedes en sus casas también tienen más preguntas. Así que los invitamos a participar como siempre. Nos pueden llamar al más 562-2-707-7156 y también lo pueden hacer en las redes sociales, ¿cierto, Sofía? Pueden hacerlo en Facebook, Twitter e Instagram, @conecta2TV Chile, usando el hashtag #ConectadosMundial. Y nosotros tenemos junto a nosotros a la reina de la historia, periodista Magdalena Mervilá. Bienvenida una vez más, Magdalena. Muchas gracias. El otro día estuvo muy interesante la conversación. Estuvo entrete el otro día. Esperamos que hoy día también aprendamos todos un poquito más de las monarquías. Y para eso lo primero, saber de dónde surgen las monarquías. Bueno, a ver, la monarquía es como el gobierno que nace de una forma de ver el mundo. ¿Ya? De una forma de ver el mundo que considera que Dios o un Dios o cualquier Dios, porque esto no es solamente la cultura cristiana, sino que si uno mira en todas las culturas, la idea de creer en un Dios. Y si Dios, llámese como sea ese Dios, gobierna, en la tierra tiene que haber algo equivalente a un Dios gobernando y por lo tanto el concepto de monarquía. El gran problema es que los monarcas no son Dios, se mueren. Claro. Y como se mueren, No son la eternos. idea es que a través de la sangre vaya pasando y ese es el concepto de hereditario. ¿Ya? Por eso van... Claro, Siguen. las casas reales se forman y siguen. Ahora, en la historia entendamos que, claro, si nosotros nos vamos a los sumerios, nos encontramos con monarcas, a los persas y a otras culturas, pero cuando nos vamos a Occidente, también supuestamente la casa sigue por herencia. Pero en las historias de las monarquías, cuando uno ve Game of Thrones, Es buena, no es nada. Una serie muy Es buena. una Si usted no la ha serie- visto, No la he véanla, visto, yo muy no la he buena. visto aún. Tienen que verla, porque además Game of Thrones es una serie que trata de lo más humano, que es la pugna por el poder. Y en esa pugna por el poder la gente se mata en forma real. Y en la realidad... Qué manera de matarse. ¿De qué manera de matarse? Porque en Game of Thrones han muerto... O sea, es más, uno ya no sabe... ese concepto de la serie es que el bueno no se muere. No, Sí. aquí se mueren todos. O sea... No sobrevive ninguno. Pero en verdad hay que tener en cuenta, la realidad supera la ficción. Por eso estoy diciendo, en las monarquías eso ha existido. Lo vimos el otro día en Rusia, como la mayoría de los zares no moría de viejo, pero eso mismo ha sucedido con pugnas entre hermanos, porque de alguna manera... las líneas directas nunca son directas, eso es lo que estoy tratando de decir. ¿Y cómo ha ido evolucionando desde el comienzo hasta el día de hoy? Mira, la monarquía en un comienzo, cuando parte, y pensemos ahora, porque hay que hacer una diferencia entre las monarquías, si hoy día nosotros miramos, hay monarquías en distintos lugares, pero no todas son iguales, porque efectivamente si nosotros miramos a Medio Oriente, que es autárquico, tenemos monarquías que son absolutas y que de alguna forma gobiernan y reinan y gobiernan Estado, todo, o sea, no hay diferencia entre jefe de Estado y jefe de gobierno. Pero si nosotros pensamos en cómo ha evolucionado en Occidente, que es lo que nosotros tenemos, si nosotros tomamos Es lo que la más conocemos. Por eso, tomamos la revista Hola, esas son las monarquías que de alguna manera estamos mirando. Bueno, las monarquías van a surgir y se van a consolidar durante la Edad Media y al principio los reyes nunca gobernaron solos, los reyes gobernaban con la asamblea de representación de los estamentos. En la época que los reyes gobernaban. En la época que los reyes gobernaban, pero es que lo que quiero plantear es que al comienzo gobernaban en conjunto con esta asamblea donde estaban representados los tres estamentos, que era la nobleza, el clero y el Estado llano. Por lo tanto, todos estaban representados a través de estos representantes que esta asamblea de representación tienen distintos nombres según los países. En Inglaterra se llama Parlamento. ¿Ya? En Alemania se llamaba Dieta. En España se llamaban las Cortes. En Francia se llamaba la Asamblea de los Estados Generales. Pero nunca gobernaban solos. Y en ciertas materias, los reyes no podían tomar decisiones si no le consultaban a la Asamblea. Ahora, a lo largo de la historia, los reyes van a ir consolidando el poder, porque al comienzo en Occidente tenemos feudalismo. Por lo tanto, el rey es un señor más, que era la última instancia de justicia, pero puede ser que el duque, el conde, que tiene su feudo, eran más poderosos y tenían más plata que el propio rey. ¿Ya? Entonces, en la medida que los reyes van haciendo crecer su poder, van haciendo disminuir el poder de los señores. Y en la medida que el rey empieza a hacer crecer su poder, va a tender a lo que se llama absolutismo. ¿Ya? Y el absolutismo va a pretender gobernar
solo. La máxima expresión del absolutismo es Luis XIV en Francia, que si nosotros miramos hoy día el espíritu un poco, si uno va, por ejemplo, a Versalles, Versalles lo partió construyendo su padre Luis XIII, pero lo termina Luis XIV. Para los que están viendo, hay una serie extraordinaria que se llama Versalles. Véanla. No, hay varias series buenas. Es que la verdad es que este mundo, The Crown, bueno, tenemos que llegar a The Crown también, pero este mundo de la serie está muy entretenido. Esto que uno tiene Netflix o no sé, Amazon Prime. Se aprende. A propósito de aprender, hoy día el mundo occidental, fundamentalmente, ya lo decías tú, que en el otro lado del mundo es distinto. ¿Cuáles son las monarquías que van quedando? A ver, todavía quedan monarquías y Uno en conoce Occidente... fundamentalmente la de España, La de España, la de Inglaterra, Holanda. Dinamarca, Holanda, Noruega, Suecia. Lo que pasa es que no figuran. Y claro, Mónaco, que es de este porte, pero figura más que nadie. O sea, efectivamente, además, cuando uno mira a los príncipes, a los hijos, o sea, los nietos, digamos, uno de Reiniero con la Grace Kelly, que ella aportó para que fueran lindos, porque la verdad es que son tan lindos que uno... Bueno, la familia Grace Kelly para abajo. Por eso, porque mejoró harto Grace Kelly. Sí, impresionante, fue una buena adquisición. Pero ¿por qué tan fuerte la de Inglaterra y la de España para el mundo occidental? Porque a lo mejor para un mundo no occidental... Por eso mismo que te estoy contando, porque las monarquías tendieron a ser absolutas y luego va a venir un cambio que va a atender a las monarquías constitucionales, que van a venir una serie de revoluciones, y en particular en Francia, que había sido una monarquía más fuerte, un reino tremendamente consolidado después de la Revolución Francesa, se va a terminar aboliendo la monarquía. Luego, de alguna forma, Napoleón va a establecer un imperio, pero luego va a haber una restauración, pero finalmente se va a establecer una república. Entonces, Francia, que era un país monárquico importante, pierde la monarquía. Los otros países, de alguna manera, van a tener los cambios, pero van a tener cambios políticos que van a pasar de una monarquía que era más de corte absoluto. Inglaterra nunca tuvo monarquía absoluta, porque su forma de ser tiende al individualismo y por lo tanto nunca consideraron el absolutismo. O sea, es más, cuando el rey lo consideró, hubo una guerra civil y terminó sin decapitado. ¿Ya? Pero se le va quitando el poder. Entonces, el Parlamento en Inglaterra va a quedar por sobre la monarquía. ¿Ya? En el fondo se va a tender a limitar el poder real, a limitarlo a tal punto que de ser jefe de gobierno van a pasar a ser jefe de Estado. Eso no quiere decir, por ejemplo, pensemos en la época de... Vámonos a Inglaterra, pensemos en la reina Victoria, que ya no podemos decir una reina más poderosa, pero la reina Victoria siempre tuvo primeros ministros que gobernaban, o sea, siempre de alguna manera parte del gobierno estaba en manos del primer ministro. Ahora, si uno mira la monarquía inglesa hoy día, o sea, uno dice, ¿qué es Inglaterra? Es una monarquía. Entonces uno piensa que las monarquías son opuestas a las democracias. Claro. Pero la verdad es que la monarquía inglesa resulta ser más democrática. No es absolutista. Pero es más democrática que cualquier, en el fondo, de muchas democracias. ¿Por qué? Si uno mira el gobierno de la reina Victoria va a gobernar, y hago así porque ahora la reina de ahora le ganó en años, pero va a gobernar. 92. Pero por eso va a gobernar en el fondo muchísimos años. Y va a tener 10 primeros ministros Whigs, es decir, liberales, y 10 primeros ministros Tory, es decir, conservadores. Entonces, hay una monarquía que mantiene la estabilidad, pero existe alternancia en el poder. Entonces, son súper democráticas. Los reyes no pueden elegir qué primer ministro les cae bien. La reina Victoria, por ejemplo, amaba a Benjamin Disraeli, que era conservador, que fue varias veces primer ministro, y odiaba a Gladstone. Y Gladstone fue 4 veces primer ministro y la reina, en buen argentino, se la tuvo que bancar. Claro, aguantarse, claro, que así tenía que ser. Así tenía que ser. No quedaba otra. Entonces, hoy día las monarquías no tienen poder real, son en el fondo jefe del Estado, pero no, en el fondo el gobierno está en manos de otra persona, en la gran mayoría de las monarquías occidentales que nosotros estamos hablando. Pero todavía son una institución. Cuando yo digo que la monarquía es una institución, el rey no es una persona. La reina. O la reina, da lo mismo. No es una persona, es una institución. Y por eso cuando la Revolución Francesa le corta la cabeza a Luis XVI, es algo tremendamente chocante. Porque la gente no veía a Luis XVI, estamos pensando que era una época en que no había pantallas, no había medios. Claro. Pero el rey representaba es un ícono, es una institución. Lo mismo pasa en Inglaterra cuando a Carlos I también le cortan la cabeza. O sea, es sacar una institución. No hay que ser rey. No, mejor nos quedamos aquí tranquilitos. No son tantos los reyes que les cortaron la cabeza, pero que murieron sí, porque efectivamente el rey siempre es un puesto... ¿Cómo se manejan los reyes? Estaba pensando yo, por ejemplo, en España, con una dictadura como la de Franco. O los reyes con las guerras mundiales. Bueno, en el caso de la dictadura, en el caso de Franco, Franco va a restablecer la monarquía.
porque la monarquía había sido anulada por los republicanos, es decir, los comunistas cuando tomaron el poder eliminaron la monarquía, porque una de las cosas importantes es que todas las corrientes progresistas, llamémoslas así para acumular a las izquierdas en general, van a tender a luchar en contra de la monarquía. O sea, porque la monarquía representa una visión de mundo, y por eso partimos hablando del concepto de Dios, una visión de mundo que ellos quieren dejar de lado. Independiente que la gente hoy día no sea creyente, es de alguna forma el resquicio de que alguna vez hubo un Dios que gobernó sobre todo. Y por lo tanto, la lucha contra la monarquía generalmente viene de las alas progresistas. Y Franco, curiosamente, toma el gobierno y restituye la monarquía. Ahora, el rey que había sido sacado esperaba que fuera él. Franco lo que hizo es que no fue él, sino que educó al hijo. ¿Ya? Y lo educó en las líneas para evitar que España vuelva a tener esta división tan radical que era lo que había marcado y que la llevó a una tremenda y terrible guerra civil. ¿Ya? ¿Qué tipo de monarquía existen en la actualidad? ¿Hay diferentes? Sí, por eso, si agrupamos a todo lo que pueda ser monarca sobre la tierra, existen todavía monarcas absolutos, principalmente en todo lo que es el Medio Oriente. Pero no solo en el Medio Oriente, hay cosas curiosas. Por ejemplo, dentro de Sudáfrica, si uno mira en Sudáfrica, adentro de Sudáfrica, de lo que equivale a cuando uno mira en el mapa, hay algunos pequeños países. Uno de esos es Swaziland, que yo pasé por Swaziland una vez. ¿Swaziland? Yo nunca había escuchado. Suena como Fantasilandia, ¿viste? Swaziland. Swazilandia. El que lo conozca, que levante la mano. Bueno, yo pasé por Swaziland porque para ir nosotros, estando en Sudáfrica, fuimos a un safari y para poder ir al Parque Kruger, la forma más rápida era cruzando Swaziland. Así que algún pasaporte mío antiguo, muy antiguo, tiene un timbre de Swaziland. Y Swaziland es lo más curioso, porque es un país pobre, que tiene esta monarquía que es absoluta, además, que además todo era baratísimo, la artesanía era fabulosa, pero además tiene la taza, miren las cosas curiosas, que yo me acuerdo, siempre yo recuerdo las curiosidades, tiene la taza más grande de negros albinos. Y en el día que estuvimos, negros albinos, yo vi 3 en un día. ¿Y esa negros es una albinos curiosidad? son ¿Por qué se da en ese genético? lugar? Es una deformación genética, los albinos se dan en todas las razas, pero estos son negros, con facciones negras, pero son blancos. Como este sillón. Claro. ¿Ya? Pero tienen facciones de negro. ¿Ya? Y evidentemente hay que pensar cómo los tratan las tribus. Pero Swaziland es una monarquía absoluta. Y Lesoto también tiene una monarquía, pero no es igual que Swaziland. La próxima semana hay que traerle una manzana a la profesora porque nos está enseñando mucho. Pero, por ejemplo, a ver, ¿qué pasa con Japón? Bueno, Japón, hay otra cosa. Japón es una cultura absolutamente distinta a la nuestra, donde pensemos, a ver, para que podamos entender bien. En algún minuto, pensemos en el Imperio Romano, el emperador llegó a ser endiosado, pero fue un proceso de endiosarlo. En la monarquía, en el mundo japonés, el emperador era considerado un dios. O sea, los emperadores no se referían a la gente, no hablaban en público. Y por lo tanto, como eran endiosados, si de partidas, cualquier teoría, sea de donde sea el dios, que venga de derecho divino, cuando es Dios el que pone el monarca, los monarcas no pueden renunciar, porque si te eligió Dios, tú no le vayas a decir a Dios. Por eso que el emperador de japonés no puede renunciar. No, pues no puede renunciar. ¿Emperador y rey lo mismo? Es que no, pues no son lo mismo, pero constituyen a lo que nosotros llamamos, donde hay uno arriba que es monarca, podríamos decir. O sea, no puede renunciar hasta morir. Hasta morir. Y eso es lo que le pasó. Ahí lo sucede. Ahí lo sucede. Lo sucede en la misma línea hereditaria. Piensa tú en lo que hablamos la semana pasada, cuando hablamos de los zares. Nicolás II tampoco sentía, a pesar de todo, que él podía abdicar. Porque ¿cómo abdicas tú cuando Dios te nombró? Es un mandamiento divino. Claro, o sea, ¿quién manda? A ver, ¿quién manda? ¿Dios o ustedes que quieren que yo abdique? Claro, sí, pero manda Dios, no puedo renunciar. Claro. Entonces, uno dice, qué obtuso era. No, pues es que la creencia era distinta. Si tú realmente crees que Dios es el que te ha elegido, no puedes dar un paso pasado. ¿Sabes qué? De todo esto, lo que me llama la atención es cómo ha ido derivando las monarquías. Hace 2 semanas, ¿cuánto? 3 semanas. ¿Cuándo se casó Meghan con...? Hace 3 semanas, sí, como 3 semanas. Fue parte es como... Fue un espectáculo, fue un show. Absolutamente. La monarquía en la historia, usted que es una historiadora, eso no existía, ¿o sí? A ver, sí, pero no con las trascendencias que tenemos hoy día, que tenemos el mass media. Pero entendamos que ya los romanos entendían que la política era pan y circo. Y por lo tanto los romanos, mucho de lo que hacían show para la gente. Y esto, si lo extrapolamos en la historia, ha sido siempre igual. Lo que pasa es que los medios que tenemos hoy día son
mucho más masivos que permiten que... Son otras épocas, claro, obviamente. Si no lo pudiste ver frente a la televisión a la hora que fue el matrimonio, te metes después a internet y puedes ver el matrimonio y puedes ver, es más, está lleno de documentales, ¿no es cierto?, del matrimonio, porque aquí hay otro concepto. ¿Por qué este matrimonio es popular? Porque las monarquías generalmente se casaban, en todas las casas reales, nobles con nobles. Entre ellos. Entre ellos. Lo que hablamos la semana pasada, que no se casaban por amor, ¿ya? Excepto Nicolás y Alejandra, que sí se casaron por amor, pero era curioso que se casaran por amor. Y pensemos que incluso un rey inglés va a renunciar al trono por amor. O sea, ¿por qué? Porque ella no tenía los pergaminos suficientes. No tenía su linaje. Pero además era una mujer divorciada. ¿Cómo se te ocurre? Eso era terrible. Entonces, él renunció, pero piensa en hoy día. Piensa en Felipe de España. Se casó con una divorciada sin ningún problema. Claro. Ahora, Leticia. si uno empieza a mirar, las monarquías hoy día, como diría en el fondo algunos estudiosos de la monarquía, y mi profesor, maestro, diría que hoy día se casan con cualquiera. Pero efectivamente antes eso no se podía. Entonces, Meghan representa toda esa aspiración que un poco piensa del cuento de hada, la Cenicienta, que, ojo, Cenicienta no era una cualquiera, lo que pasa es que la tenían como una cualquiera, pero ella tenía todo el pedigrí adecuado, ¿ya? Ojo, estamos ¿Tú tienes sabiendo cosas. pedigrí, Jorge? Yo tengo un perrito con buen pedigrí. Claro. ¿Sabes lo otro que me llama la atención de una de estas series que forman parte de la historia, porque son series históricas, en lo que es la intimidad? Cuando uno habla hoy día que es divorciado, y que Lady Di, que estaba casada con el príncipe Carlos, él tenía una segunda y ella andaba con el, ¿cómo se llama el caballero de...? Al final con Dodi. Con Dodi Al-Fayed. Cuando uno esto, la intimidad de esta monarquía era cualquier cosa. Cualquiera como... No, me dicen que sí. Si pasa, como digo yo, si pasa en TNT, pasa en la vida. Pero si es así, si es verdad, claro, si es verdad. Una cosa, Jorge, nunca se les olvida, los dos, la realidad supera la ficción. Yo cuando digo que Game of Thrones... Pero los dormitorios de esa época de la monarquía pasaban y pasaban. Luis XIV tenía una cantidad de hijos ilegítimos que se hizo cargo de todo. Se hizo cargo de los todo. niños. Sí, por supuesto, era un hombre responsable. Un hombre, claro, muy era un hombre bien. responsable y con gran billete. Claro, podía. Tenía los medios como para tener elegir. Pero de verdad me llama siempre la atención eso. O sea, el facilismo de la intimidad que existía y el silencio que existía. Por supuesto, antes podían al menos tener silencio, pero piensen hoy día. Hoy día no hay ningún silencio y todo se sabe. Y de alguna manera lo público y lo privado se confunden y efectivamente con el mundo de las redes sociales, aunque alguien quiera ocultar algo, y además se convierte en noticia rápidamente porque son celebridades. O sea, lo que hace la monarquía sigue siendo un ejemplo para muchas personas. ¿Por qué aparecen en todas las revistas? Ahora, ¿cómo se llama el yerno de... Bueno, es yerno de Juan Carlos, el yernísimo que está metido. El que está lleno de problemas. Ese, que... ¿Cuál es el que está haciendo problemas? Urdangarín. Exacto. Tú sabes que él jugó balonmano por España en los Juegos Olímpicos. Y tuve la ocasión de conocerlo. Tipo encantador. Pero metido las manos. Pero ¿eso no le afecta a la monarquía? O sea, ¿o a esta altura ya da lo mismo? Bueno, sí, por supuesto que le afecta, porque además hay que considerar que hoy día en el mundo actual, que ha tendido a democratizar todo, la monarquía, vuelvo al mismo punto de los progresistas siempre van a considerar que hay que abolir la monarquía porque además es un gasto excesivo, lo que tú planteabas cómo se financian. Hay que financiarlas, por lo tanto, dentro de la partida de presupuesto del país hay... Claro, dentro de la partida de presupuesto, porque entendamos que ningún Estado tiene plata. No. Los estados tienen la plata que le pagamos nosotros. Claro. Entonces, dentro de la partida presupuestaria hay una parte que va a la monarquía. Entonces ahí viene la gran pregunta, bueno, ¿y por qué tenemos que mantener a esta gente? Ahora, esto da una estabilidad al país, porque vuelvo al ejemplo de que es una institución. O sea, ¿quién es la reina Isabel II? La reina Isabel II es una institución respetada, respetable, que además, aunque no tiene un poder, su voz es escuchada sobre todo en el ámbito internacional. O sea, cuando ella, en el ámbito de las relaciones internacionales de Inglaterra, tiene una opinión, la escuchan. Pero, perdón, ¿la escuchan a nivel interno político? Pero por supuesto que la escuchan. Ahora, ella no tiene voto, ella tiene voz. Ella puede opinar. Ahora, que el primer ministro va a hacer lo que él considere, pero evidentemente que, como dicen en todas partes, más sabe el diablo por viejo que por diablo, la señora sabe cantidad de debajo del agua. Ahora, la gran pregunta es, siempre muchos plantean, dicen, bueno, cuando muera Isabel II, ¿habría que abolir esa monarquía
Porque, ¿quién? Carlos, de todas maneras. Porque, Ahora, Carlos tiene da lo menos mismo. gracia que Da lo mismo. una gotera. Piensa una Digo cosa. yo, digo Me encanta yo. porque esto comenzó, sí, ahora ya estamos tejiendo. Ya Sí. estamos tejiendo. Pero Sí. piensa Claro. una cosa. La reina Victoria gobernó muchísimos años, desde 1837 a 1901 cuando se murió. Su hijo Bertie, que era tremendamente impopular y que además era un mujeriego que tenía muchos más escándalos tremendos, conocidos por la gente, porque ya no era una época de WhatsApp ni de redes sociales, pero sí era el auge de los periódicos, por lo tanto por los periódicos además era Las amante noticias de las estaban igual. actrices, en fin. Y cuando la madre se murió, muchos suponían que se iban a saltar a Bertie por lo escandaloso. No, Bertie fue rey. Entonces cuando la gente dice, ¿Usted quiere decir con eso que Carlos va a ser rey? Carlos va a ser rey. Ahora, piensa en una cosa. El pobre Bertie esperó toda la vida que su mamá se muriese y cuando se murió ya era viejo, por lo tanto gobernó pocos años. Poco tiempo. A Piensa Carlito le en va a pasar lo Carlos. mismo. Carlos, la Ella tiene reina Isabel... 92. Ya, pero ha superado ya a la reina Victoria en años en el trono. O sea, el pobre Carlos ya yo encuentro que se santificó de pura paciencia. Y ella, ¿cómo se llama la...? Camila. 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 Bowles. Camila, a ver, ahora podemos pensar en una historia de amor. A él lo casaron, perdonémoslo. Buen mozo no es, pero Lady Di era... es que Lady Di era muy popular, pues ese es el punto. Oiga, profe, ¿nos podemos juntar en un par de semanitas más? Cuando usted quiera, yo porque feliz, es muy pues hay entretenido. tantos Sí, me temas encanta. que No, lo podemos sí. mostrar que en realidad la historia... A ver, ¿por qué estudiamos historia? Para entender el presente, no para otra cosa. Bueno. A propósito de historia, queremos decirle que la historia de hoy es que hace mucho frío porque está nevando. Sí, ¿aquí Y en el patio? Está nevando aquí, sí. No te puedo Sí, creer. está ¿Qué nev- hacemos en el estudio? Vamos a ver No, cómo está lo nevando. que queremos, maestro, si puede cerrar un poco la puerta, Sí, porque el tengo frío se me siente. está entrando el frío de la nieve. Perfecto. La ya. nieve. Vamos con la. Eso Muchas es. gracias, Magdalena. Gracias, Como Julián siempre. Jiménez. Que estén muy Muy bien. interesante. Bravo, bravísimo. Nos entretenemos mucho contigo. Aprendemos mucho. Yo feliz de venir. Gracias. Gracias. Y nosotros vamos a ir a un pequeño corte comercial.